Quiero hablarles del discernimiento. Qué importante es discernir, ¿verdad? Discernir lo de Dios, discernir lo que no es de Dios, discernir cuando es del hombre, cuando es de las tinieblas y cuando es de Dios. Porque hay situaciones que se presentan que es del enemigo, otras que es de la persona, ¿cierto? Y otras, mis hermanos, que sí son de Dios. Gracias a Dios por sus moveres. La iglesia debe creer que Dios sí se mueve en este tiempo, amén. Que Él está dispuesto, que Él hace milagros, hermanos, como en los tiempos de la iglesia primitiva. Aún el Señor dijo que cosas mayores, ¿cierto?, haríamos. Entonces, no podemos amarrarle las manos al Espíritu Santo dudando o no creyendo. Él sigue otorgando dones, Él sigue haciendo milagros, Él sigue levantando ministerio, Él sigue bendiciendo familia, Él sigue sanando, Él sigue restaurando, mis hermanos. Él está haciendo cada día en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que estas baterías también hay como que cambiarlas porque ya se escucha como un fly. Gloria a Dios. Gloria a Dios mientras tanto. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener una habilidad dada por el Señor. Ni siquiera es nuestra. Dios nos las otorga, Dios nos las entrega. Y de esa manera podemos distinguir entre lo verdadero y entre lo falso. Entonces, eso es el discernimiento de espíritu. Es una habilidad. Vamos a decirlo todo. Yo quiero más de esa habilidad. Amén. Yo quiero más de esa habilidad. Es necesario porque hace parte de un equipamiento que nos entrega el Señor, mis hermanos, para que nosotros podamos ser efectivos, para que podamos nosotros poder servir al Señor, poder nosotros cumplir el propósito, trabajar conforme a Dios y reconocer de dónde viene la fuente. ¿De dónde viene la fuente, cierto? Que nos está allí en un momento dado queriéndonos ministrar o queriéndonos engañar. Si viene a engañarnos, alguien debe discernir. Hay que apagarlo, mi hermanita. Alguien debe discernir. Es fundamental, mis hermanos, este don. El que no lo tiene, vamos a pedirlo. Hay personas que son hermanos tan de buen corazón, tan confianzudas que creen que todo el mundo es bueno. Dile al que está a tu lado, no todo el mundo es noble, no todo el mundo es bueno. Hay que tener discernimiento. Dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos discernir qué se está moviendo y sabemos que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Él no va a llegar con cachos, él no va a llegar con hermano, oliendo a azufre. Él huele a rico, se disfraza, se echa perfumito, aparenta en un momento determinado. Entonces nosotros tenemos que trabajar cada día. Señor, dame discernimiento. ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí, porque nosotros en un momento dado podemos confiarnos y en el exceso de confianza, allí la iglesia empieza a fallar. Cuando leemos la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, vamos a buscarlo en esta hora. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 14? Dice la palabra: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y damos gracias al Señor por esta palabra, que sea Dios añadiendo a su palabra bendiciones para nuestra vida, que podamos disertarla conforme a la perfecta voluntad de Dios y que nuestro corazón esté abierto a lo que el Espíritu Santo quiera decir en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿El alimento sólido para quién es? Para los maduros, para los que no nos quedamos. La pastora Amelia usa una palabra que es raquíticos espirituales, ¿cierto? Y es una palabra que cuando predica muchas veces la dice, raquíticos. No, Dios no quiere aquí personas raquíticas espirituales, quiere personas fuertes, maduras, que puedan crecer en el Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera la persona va a estar ejercitando sentidos espirituales. Los sentidos espirituales están dados para que los usemos. Es como
el que tiene ojos y los cierra para no ver. Nosotros tenemos ojos espirituales y debemos usarlos. Es como el que no está entrenando sus sentidos espirituales, como el que colocara sus manos en los oídos para no escuchar. Nadie hace eso normalmente, nadie en su sano juicio, ¿verdad? Aquel que no quiere palpar nada para no saber qué consistencia tiene, aquel que no quiera probar nada para no saber qué sabor. Entonces la persona madura empieza a ejercitar, tiene ese uso, tiene los sentidos ejercitados, hermano, y para ejercitarlo se requiere ¿qué? El discernimiento, vamos a decirlo, yo necesito discernimiento. La Iglesia Internacional Ven Cristo necesita discernimiento, nuestra familia, cada hermano, los recién convertidos, que se requiere discernir entre lo bueno y lo malo, mis hermanos, entre el bien y el mal, porque muchas veces una persona va corriendo hacia el abismo del pecado porque le faltó discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué una persona en un momento dado le sigue la trampa al enemigo? Por falta de discernimiento. Nosotros, hermanos, no somos infalibles. El infalible es el Señor. Pero sí podemos, con la ayuda del Señor, ejercitarnos en los sentidos. Así que en este tiempo vamos a estar diciendo, Señor, yo quiero ejercitarme. Cada músculo se ejercita, hermano. El que quiera tener unas piernas definidas, para eso hay ejercicio, ¿cierto, hermana Mónica? El que quiera tener sus bíceps, tus tríceps definidos, ella está definiéndolo. Así que, mira, eso es un proceso. Eso no ella va al gimnasio. Eso no es del día para otro, ¿verdad? Eso requiere una constancia, requiere una disciplina. Y eso aquí en lo físico. Imagínate en lo espiritual, que todavía es mayor, hermanos, porque la bendición es más grande. Se trata de la eternidad, se trata de ayudar a otros a encauzarse en el camino de la salvación. Cuesta, mis hermanos, ejercitar, tener estos sentidos 1A. Es un trabajo y se requiere que haber preparado y haber tomado del alimento sólido. Un bebé espiritual, hermano, no puede con cosas, con revelaciones, con lo que Dios le muestra. Muchas veces, si recibe algo muy fuerte, se desanima, lo mata la revelación, sale huyendo. Imagínate si de entrada a un recién convertido Dios le empieza a mostrar potestades, demonios, y ese puede terminar en un manicomio. Y ha pasado, porque la persona entra a pedir en ayuno, en oración, pero no de manera balanceada, sin el sustento que debe ser la palabra. A orar. Por eso, cuando damos el discipulado, decimos que debemos ser equilibrados, ¿verdad? Debe haber conocimiento y oración. Cuando solamente hay oración, el cuerpo nos crece y la cabeza se queda chiquita. Y esa es la persona, como la cabeza le quedó pequeña, recibe una revelación porque oró tanto, porque pidió tanto, y Dios le concede entonces en ese momento una respuesta y la persona se desfasa. Pero si somos equilibrados, hermanos, en nuestro alimento sólido y alcanzamos una estatura, alcanzamos madurez, entonces esos sentidos se ejercitan. ¿Y se ejercitan en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Vamos creciendo espiritualmente. Es una capacitación que nos da el Señor. Es una capacitación que obtenemos del día a día con nuestra relación con Dios. Alguien de pronto quiere tener más discernimiento. El mayor discernimiento, ¿dónde está? En estar allí apegados al Señor, en estar allí dependiendo de nuestro Señor. Cuando vamos a la palabra en Primera de Corintios, busca la palabra. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Amén. El discernimiento Dios lo da como un don especial, pero la iglesia debe aprender ¿a qué? A diferenciar. La iglesia debe aprender a discernir. Cuando hay un mover de Dios y cuando hay un mover en la carne, cuando hay un mover en el espíritu y cuando hay un mover demoníaco, porque los demonios también
también hablan en lengua, mis hermanos, amén. Son lenguas falsas, ¿cierto? Los demonios también pueden hacer falsos milagros. ¿Recuerdan cuando Moisés también estos brujos echaron la verdad y se convirtió en una serpiente, la vara, y se convirtió en serpiente? ¿Qué pasa? Que son imitadores del poder del Señor, imitan lo de Dios. Entonces, ¿qué debe tener la iglesia? Discernimiento. Discernimiento. Hay un adagio que dice que el mono, aunque se vista de mono, de seda, es la cuestión de seda, mono se queda. El mono, es decir, que el enemigo nos la quiera disfrazar, hermanos. Nosotros debemos verle por lo menos la garra, debemos verle el colmillo, debemos verle el cachito, algo debemos ver. Esto es cierto. Y eso nos va a ayudar. ¿Cuántas veces por no discernir, hermanos, nos hemos confiado? Y claro, eso nos lleva a un traspié espiritual, nos agotamos, se estancan las cosas, no avanzamos. Entonces, ¿qué queremos pedir? Discernimiento. Ayúdanos, Padre, a discernir cada día. Esto está dado por el Espíritu Santo de Dios. En la iglesia se necesita un mover profético, se necesita que las personas tengan visiones, se requiere que las personas tengan sueños, se requiere que las personas vean el mundo espiritual, que la persona pueda sopesar que hay en el corazón de ese que recién llega, de ese quien está predicando. Es necesario, mis hermanos, y no es que vamos a tomar la malicia, porque no podemos confundir discernimiento con malicia indígena. Vamos a decirlo todo, es muy diferente, amén, es muy diferente. Hay personas que dicen que yo tengo una malicia indígena, hermano, eso está dado por la carne y a veces trastocado por el enemigo, ¿verdad? Ese sexto sentido que tengo yo, nosotras las mujeres a veces se nos desarrolla, ¿verdad? Por la gracia, un sexto sentido, pero el discernimiento viene del cielo, amén. Viene, la esposa sabe cuando el esposo le es infiel y ella lo sabe aunque no tenga pruebas, ¿verdad? Porque lo sabe. Cuando los hijos mienten también, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos allí? Que Dios nos quiere preparar. Hay dones, hermano, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento. Pero hoy estamos hablando de discernimiento como una herramienta esencial para el ministerio, una herramienta esencial dentro de la familia, una herramienta esencial dentro de la comunidad. No podemos dejar de orar por discernimiento, así como los que predicamos, no podemos dejar de pedir el denuedo para predicar la palabra, la sabiduría, la revelación de Dios. Entonces la iglesia, todos debemos decirle: Señor, cada día ayúdame, dame mayor discernimiento. Si no lo pedimos, ¿qué pasa? No nos será concedido. No nos será concedido. Dios quiere que cada uno estemos conectados con el Señor. Por eso nos vamos a Primera de Juan capítulo 1, busquen la palabra, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. ¿Qué nos dice la Escritura? Amados, dile al que está a tu lado: amada, amado. Ahí hay un amado, amada, amado. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que probar los espíritus. La iglesia debe aprender a ser sensible al Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú tienes esa sensibilidad, tú sabes cuando Él está. Tú sabes cuando Él está actuando. Tú sabes cuando Él se está moviendo. Pero cuando tú eres sensible y alguien ingresa, hermano, que lo contrita, tú vas a discernir, cambia el ambiente inmediatamente. Algo está pasando allí. Alguien contristó al Espíritu Santo, ingresa otra persona. Yo tuve una experiencia hace años, muchos años. Estaba hablando con una persona muy ungida de la ciudad, muy ungida, muy usada por el Señor. Y se sentía tanto la presencia de Dios, hermano. Tanto la presencia del Señor. Tanto que se sentía, hermano, que casi ni podíamos hablar. En un momento Dios me abre los ojos espirituales y yo logro ver, hermano, como si el Señor viniera, y vi sandalias y vi como un manto blanco, pero era como bajo una nube, bajo una espesura de la presencia de Dios. Pero en ese momento, mis hermanos, ingresa una persona.
Ingresa, habíamos terminado un ayuno y yo estaba compartiendo una situación que me estaba pasando a mí. Y era tanto la presencia de Dios que yo ya casi no podía ya ni hablar. Cuando ingresa esa tercera persona, parece que hubiesen hecho así, todo cambió. Esa presencia se fue. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es de sensible el Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Cómo es de sensible el Espíritu Santo? Entonces, no creáis a todo espíritu. Ahí me di cuenta que esa persona, que podía ser de Dios, pero estaba como, le faltaba 1 centavo para el peso, o quizás 10 centavos, o 30 centavos, es decir, le faltaba llenura. Llenura, le faltaban los 100 pesos completos, hermano. Le faltaba llenura. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo era tanta la presencia de Dios que de pronto ingresa, habla y todo cambia? La atmósfera cambia inmediatamente. Yo me creo, Dios mío, es sensible el Espíritu Santo. Entonces debemos discernir los espíritus. No creáis a todo espíritu. Probemos los espíritus. La iglesia debe mover la presencia de Dios porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén, así es. Tú lo has dicho, no todo se le dice amén. Y el que es de Dios debe mover presencia de Dios porque es que ¿quién está dentro de nosotros, mis hermanos? El Espíritu Santo. Debe haber unción. Debe haber revelación. Debe haber gracia. Y si faltan los 10 pesos para el, ¿verdad? Los 10 centavos, perdón, para el peso, hay que ir a buscar, ¿cierto? Hay que buscar el aceite. Hay que probar los espíritus. Hay personas que sí están en el proceso de maduración, pero hay otras que no son de Dios, amén. Y la iglesia lo debe discernir. Recuerdo hace mucho tiempo que fue un retiro de jóvenes, no mucho, siempre un tiempecito, y había un joven, porque estaban postrados, llorando postrado en el piso del lugar donde se estaba haciendo el campamento. Muchos jóvenes tomados por el Señor. Pero yo me fijo en ese muchacho blanco muy simpático, jovencito, unos 17, 16 años, un niño. Y me llamó la atención que estaba hablando en lengua. Y cuando me le acerco, el Espíritu Santo dice, es satanista. Y yo me he quedado y le puse la mano acá atrás. Y al oído le digo, tienes tiempo de arrepentirte, arrepiéntete. Dentro de toda esa juventud eran unos jovencitos que se habían reunido, había uno colado. Había uno que quería ministrarle a todos esos demás jovencitos lo que no era de Dios, amén. Y si él lograba contactar a esos jóvenes en vez de salir de ahí bendecidos, iban a salir para el mundo, para pecar, para buscar lo que no se le debe buscar un joven, para buscar droga, buscar alcohol. Estaba colado ahí, mis hermanos, pero de Satanás. Y usted lo viera, hermanos, él lloraba, hablaba en lenguas como los demás y tirado ahí postrado de rodillas. Pero otros adoraban a Dios, pero él estaba adorando al Dios de este mundo, amén. Entonces, ¿qué debemos tener? Discernimiento, dejarnos guiar. Si Dios nos lo dice, vamos a escuchar, porque a veces Dios nos dice las cosas y no le prestamos atención. El avisado ve el mal y se aparta. A veces Dios nos lo está diciendo, no, hombre, ¿qué va, Señor? Estas son ideas mías. ¿Será que yo le cogí cosita? ¿Será que esto? Y es Dios el que está hablando. Pero ¿cómo vamos a diferenciar la voz? Teniendo discernimiento. ¿Serán cosas mías? ¿Será que es Dios? Y hasta nosotros agotamos la voz de Dios, la apagamos. Decidimos no escucharla porque estamos pensando más con el corazón. Con el corazón que con el espíritu, hermano. Y entonces no activamos los sentidos espirituales, sino que dejamos que nuestras emociones nos lleven de un lado para otro. Y cuando hacemos eso, hermano, vamos a sufrir. Vamos a pagar el precio del error, amén. Entonces, ¿qué nos pide el Señor a través de Juan? En primera carta que escribe Juan, que probemos los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Yo normalmente siento mucho amor por las personas, pero cuando siento que amo, pero hay como una resistencia, aquí pasa algo, esto no es normal. Esto no es normal, Dios nos quiere guardar de algo, ¿cierto? Dios nos quiere, entonces hay que examinar. Señor, ¿eres tú que me estás hablando al corazón o será cosa de mi carne? Porque también puede pasar, ¿verdad?
Pero si es Dios hay que prestarle atención y hay que probar. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo y siguen saliendo, hermano. Estamos hablando de tiempos de la iglesia primitiva. Hoy siguen saliendo falsos profetas, falsos amigos, hermanos, falsos consejeros, falsos pastores, falsos predicadores. Falsedad vamos a encontrar. Ahora, ¿qué nos corresponde? Estar adelantados a los tiempos, porque tenemos al Señor y que darnos cuenta. Dios nos quiere evitar un mal. Por eso el discernimiento es tan importante. Tan importante. Las madres logran desarrollar un discernimiento. Ven al hijo, aún sin ni siquiera verlo con una llamada, está triste, está enojado, algo le pasa, está preocupado. Su discernimiento, nada más con el hola mami, ya sabe la mamá qué está pasando por ahí. Tu mamá, ¿verdad? Logra desarrollar, claro. ¿Qué tienes? Sí. En el conocimiento y en la relación con Dios, la madre logra, por el amor que tiene la madre, amén. Es por el amor. Así es, y logra. Puede que ni le vea la cara. Una llamada es suficiente. A veces ni con una llamada. Dios le muestra a la mamá, le da un sueño, se levanta con el hijo en la mente. ¿Qué le estará pasando? Lo tengo aquí, empieza a orar y voy a buscarlo. Si no le contesta, peor todavía, dice. ¿Qué pasará? No me ha contestado. La mamá lo siente, la mamá percibe. Mi hijo está en peligro, mi hijo está triste, mi hijo le está pasando eso. Es una manera de discernir, es una manera que Dios tiene para que la madre resguarde a sus hijos. Igual puede pasarle al padre de familia, ¿cierto? Entonces, esta manifestación la adquirimos por el Espíritu Santo y se hace necesaria. Nosotros debemos creerle es a Dios, pero usted no sea un crédulo, creyéndole a cada persona, creyendo todo lo que ve. No vamos a tragar entero, hermanos, porque ve en el último tiempo donde se harán señales, se harán milagros, hermanos, claro, la holografía va a ser usada, habrán señales en el cielo, y el que no tiene discernimiento se va a arrodillar ante un holograma. Ustedes saben qué es el holograma, ¿verdad? Las imágenes que están sacando ahora, que son, hermanos, los chinos sacan dragones, sacan cielos, sacan animales, se han muerto y en holograma sale el holograma, imagínate. Si lo usan los cantantes, los hologramas. Amén, están usando hologramas. Así es. Entonces, ¿qué está sucediendo? Amén. Claro, hermana, y ese es el preámbulo de lo que va a usar el anticristo. Es el preámbulo. Muchos serán engañados, aún los escogidos. Amén, claro. Entonces, ¿por qué Dios nos lleva hoy, en estos martes que estamos haciendo, de hablar de discernimiento? Porque sí que lo vamos a necesitar. Cada año lo vamos a necesitar más. Y si hemos tenido fallas en el discernimiento, estamos a tiempo de madurar, ¿cierto? Estamos a tiempo de alinearnos con el Señor y tomar esta herramienta, porque es una herramienta. Es como la madre que le regalan de Día de la Madre, con que ninguna mamá le gusta que le regalen la batidora del Día de la Madre. Las madres quieren otras cosas, ¿verdad? Yo sabía que iban a trinar. Y que toma la batidora de regalo la madre. Bueno, alguien, ustedes pudieron comprar la batidora. Bueno, le regalaron la batidora a la mamá. No fue el Día de la Madre, pero se la regalaron. Y sale la mamá con una cuchara como antes, con un trinche, dale, y la batidora ahí. Y la mamá vaya todo haciendo brazos ahí, dale. Hermano, teniendo una batidora. Y nosotros también, a veces esforzándonos, parece que sí es problema de la consola, a veces esforzándonos, mis hermanos, y teniendo herramientas. Y a veces fallando. Una torta no va a quedar igual, ¿cierto? Y de pronto la persona se cansa y dice, hasta aquí ya yo batí eso. Se aburrió con el calor que hace. Tenemos herramientas. Si hemos fallado en usarlas,
la vamos a necesitar a mayor nivel, porque aún los escogidos podrían ser engañados. Y si fallamos en el pasado con el discernimiento, eso sí va de experiencia, porque sí que la vamos a necesitar, hermano. Mucho. Mucho, porque el enemigo está dispuesto a engañar. También un adagio que dice que a Raimundo y a todo el mundo, pero a los hijos de Dios, los que estemos firmes en la brecha, no nos va a engañar, porque vamos a tener que discernimiento, porque vamos a estar probando los espíritus, porque no nos vamos a dejar llevar por la emoción. ¡Ay, qué bonito! Mira lo que hay en el cielo. Entonces esto es de Dios porque está en el cielo. No, Señor, no vamos a tragar entero. Amén. No podemos tragar entero. Es un último tiempo, la tecnología está avanzando, cualquier cosa puede pasar. Amén. Dios nos guarde, amén. Dios nos guarde. Cuando nos vamos a la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12:2, perdón. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos, hermanos, tragar entero. Hermanos, ya somos una iglesia que está madurando, que ha madurado, que bastante palabra se ha dado, ¿cierto? Hemos comido palabra del Señor, hemos degustado de rollo, mis hermanos. Entonces nosotros no nos vamos a conformar. ¿Para dónde va Vicente? Para donde va toda la gente. La iglesia internacional Ven Cristo no es Vicente, amén, que va para donde va toda la gente. No, Señor, nosotros vamos a estar tomando de lo de Dios, vamos a estar tomando del río de aguas vivas. ¿Para qué? Para tener una renovación cada día en nuestro entendimiento, mis hermanos, para poder allí estar conectados con la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y cuando nos vamos a Filipenses 1, busca la palabra en Filipenses 1 del 9 al 10, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mira cómo habla allí Pablo a la iglesia en Filipo: el amor abunde aún más y más. ¿Cómo? Pero el amor, hermano, no llega solo. El amor está allí dado con ciencia y conocimiento, pero también nos dice el Señor para que aprobéis lo mejor, amén, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, amén. Entonces el amor llega con ciencia, no con la conciencia, con ciencia y conocimiento. Entonces el amor con el conocimiento y con la ciencia nos conecta al Señor, a lo que Dios quiere, para que discernamos entre lo bueno y lo malo. Amor con ciencia y con conocimiento. Lo voy a volver a colocar. Amor porque, hermano, ay, es que él o ella, ay, es que es tan puro amor que no discierne, que no prueba el espíritu. Y a veces cuando iniciamos en el ministerio nos desbalanceamos. Somos tanto amor, pero no pesamos los espíritus, pero no echamos mano a la ciencia, pero no echamos mano al conocimiento, desfasados completamente. Amor abunda aún más y más en ciencia y en conocimiento, en todo conocimiento, para saber con quién estamos, para saber lo que se está moviendo. ¿Es carne? ¿Es demonio? ¿Es Dios? Pues hay tres fuentes, no hay más. Tres fuentes. O viene de Dios, o viene de algo carnal, o de un espíritu humano, o viene de las tinieblas y de todo su ejército, o cualquiera de ellos del ejército, demonios, principados, potestades, huestes de maldad. Entonces hay que saber, ay, es que el hermano es tan puro amor que lo han tumbado 200,000 veces, puede pasar, ¿verdad? Ay, él es tan lindo que le hace favor a todo el mundo y todo el mundo le queda mal. Y lo dañan y después hablan mal de él. Porque abundamos a veces en amor, pero no en ciencia ni en conocimiento. Cortamos el discernimiento. Amén.
Casi lo matan al muchacho. Yo no sé, pero ahí se puede armar un problema. Era una iglesia la que lo guardó. Bueno, Dios, de todos modos, Dios, pedimos misericordia porque fue un error que le pudo costar la vida. Casi lo lincha. Casi lo lincha. Sí. Sí. Casi lo lincha a ese joven. No es viejo, es joven. Es un joven. ¿Y qué tal que lo hubiesen linchado? Por un error. Por un error, Dios mío, Dios tenga misericordia. Entonces, discernimiento como iglesia, porque vendrán engañadores. ¿Cuántas personas querrán acercarse a ti a engañarte? A mí, a nuestra familia, a tu hijo. Si tú tienes discernimiento, tú dices, este que vino, no, ese no es. Entonces, ¿qué haces? Horas y horas y horas. He conocido madres que dicen, no, yo no le puedo ir de frente porque se me pone más rebelde y entre más le digo que no es, más se va por ahí. Entonces, ¿qué hacen? Orar y esperar que Dios actúe, ¿cierto? Y avisar, pero con mucho amor y prudencia. Entonces sí, se puede entrar a un socio a la vida de tu esposo, a la vida de un negocio que tenga, y vamos a ver que el socio lo que va a hacer es dañar. ¿Qué se requiere ahí? Discernimiento. Viene alguien, hermano, y tú y yo debemos discernir, alguien que lo que siempre es contienda, que lo que siempre es pleito, que cuando no es con la hermana Mónica es con la hermana Nori, cuando no es con la hermana Nori es con la hermana Marlene, y si no la coge con la pastora Luisa, y si no con la pastora Amelia, y si no me lleva a mí por delante también. Tú dices, ¿qué espíritu se está moviendo ahí? ¿Qué espíritu se está moviendo ahí? No es el Espíritu Santo. Exacto, porque ¿qué espíritu? Hay una influencia allí, más la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Discernir, mis hermanos. Discernir y para orar bien. Porque si no discernimos no podemos orar bien. Porque si no discernimos, hermano, vamos como con un palito a ciega, dándonos contra paredes, porque nos ha pasado muchas veces, ¿cierto? Y si tenemos el amor sin ciencia y sin conocimiento, mira, somos como ciegos con un palito queriendo avanzar porque tenemos tanto amor, pero como no vemos en lo espiritual lo que debemos ver, lo que Dios nos quiere mostrar, pero no echamos mano al discernimiento, como todo persona que tiene esa incapacidad, se va a chocar contra algo, amén. Y sufrimos. ¿Cuántos no hemos sufrido? Amén, sufrimos. Claro. Por eso, pídalo, Señor, ayúdame a discernir. Ayúdame, Señor, ayúdame a discernir. Dámelo, Señor, avívalo. En primer libro de Reyes 3 dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Qué vamos a pedir? Corazón entendido. ¿Quién pidió esto? Lo pidió Salomón, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. El que es sabio. La pastora Luisa creo que predicaba el martes pasado sobre sabiduría, un mensaje bien lindo. Y hoy Dios nos está hablando de discernimiento porque el que es sabio va a pedir discernimiento. Es un acto de sabiduría decirle, Señor, que yo pueda discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y eso lo pidió Salomón. Dice, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernarlo? Entonces vamos a decirle, Señor, que tu siervo, que tu sierva tenga un corazón entendido y que pueda discernir entre lo bueno y entre lo malo. Que podamos discernirlo. Cuando lo pedimos es un acto que nos está llevando a demostrar que somos humildes, que no es que nos creamos, que lo sabemos todo, que dependemos de Dios. Y Dios ve nuestra sabiduría al pedirle eso. ¿Y qué va a hacer Dios? Cada día nos va a añadir, ¿qué? Discernimiento. Vamos a decirlo todo, yo quiero más discernimiento. Padre, yo necesito más discernimiento. Yo necesito más discernimiento. Sí, Señor, lo necesitamos todos, hermano. Aquí nadie diga, pastora, yo estoy sobrada de discernimiento. Todo necesita. El que lo tiene, hermano, gloria a Dios, trabájelo y pida más en el nombre de Jesús. Lo que tenemos, porque creo que todos tenemos discernimiento de los que estamos aquí. Todos tenemos.
pero necesitamos más. Salmo 119, 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. También pide que entendimiento, el discernimiento nos lleva a comprender, a entender cuál es la fuente espiritual, hermano, de dónde sale esa fuente. Si es una fuente de parte de Dios, gloria a Dios, pero si no es de Dios, no podemos decir amén, como decía la hermana. No, Señor. Viene contaminada, si es de la carne, y si es demoníaca, imagínate el daño que nos hace en nuestra vida espiritual. Por eso hay personas que en un momento determinado dicen, ay, yo estaba también y ahora siento una apatía. ¿Cómo me está costando orar? Amén. Porque de pronto fue ministrada por alguien que no oraba. Estoy teniendo esta lucha y yo, no, pero si yo no soy así. ¿A ti no te ha pasado? Oye, pero yo ando con una grosería, pero si yo no soy grosera. O sea, ¿no te ha pasado que tú te haces valor? Pero si yo no soy... Ando con unas malas caras, pero si yo no uso ese lenguaje físico o corporal. Y entonces, ¿dónde me contamino? Entonces, hay que renunciar, hay que discernir que nos contaminamos con algo y echarlo fuera, ¿cierto? De nuestras vidas. Discierna, ¿verdad? Discernimos. Decimos, no, pero si esta no soy yo. Yo recuerdo hace años, hermano, yo compré para apoyar. Compré un pastel. Y ese pastel, el mío venía como que con muchas marcas. Venía muy marcado. Y me han dicho, ese es su pastel. Pero me faltó discernimiento, tenía mucho amor, pero la ciencia y el conocimiento como que lo tenía ahí trunchado por él. Y yo, confiada, yo me he comido el pastel, hermano, con esa gana y estaba hasta bueno. Y yo llegué y yo me comí el pastel. Hermano, ya en la noche yo sentía que yo no era yo. Sí, yo decía, pero qué raro, yo tenía como una rabia por Dios. Pastel de arroz, hermano. Con 2 presas, además, muy bueno. Pero el engaño... Pero estaba pactado, hermana. Yo tuve la experiencia. Como tenía hambre, hermana, y yo lo oré. Gracias a Dios que yo oro los alimentos. Yo lo oré y me lo comí con creyendo. Pero, hermano, a las 3 horas ya yo no era yo. Yo tenía como una rabia por dentro y decía, pero si yo no soy así. Una frustración y un poco de cosas. Yo empecé a orar y a orar y a orar. Al día siguiente, Dios permite que yo expulse el pastel, pero mire que era espiritual, porque salió entero prácticamente, entero. Y tú sabes que el proceso es digestivo, pasa por un estómago. No era posible que eso... No. Sí, es que Dios fue tan bueno conmigo que el proceso nada más me duró desde la tarde como hasta el mediodía del día siguiente. Pero yo decía, yo no soy así. Yo no siento la presencia de Dios. Es decir, era algo fuerte que habían enviado, pero como me humillé delante de Dios, el Señor me liberó, ¿verdad? Pero ¿y qué tal, hermanos? Si yo no discierno, aunque creí y me lo comí a ojos cerrados, si no estoy fuerte espiritualmente, quizás el proceso me hubiese llamado a apartarme un tiempo a quien sí era una persona de confianza. Por eso probemos los espíritus. Probémoslo. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y qué tal si yo, como dice la hermana, yo soy una persona que ayuno? Si yo hubiese estado bajita en oración, bajita en ayuno, bajita en lectura de palabra, termino muy posiblemente apartada. Todavía estuviera brava y todavía ustedes estuvieran orando por Dios. Me guardó. La gloria sea para el Señor por su gracia y por su amor, hermano. Por su amor. Fue un proceso de 12, más o menos unas 12 horas, no llegó a los 21, casi 18 horas por ahí. Entonces no podemos tragar entero. Ore cada comida, ore todo, hermano. Dame entendimiento, Señor, dámelo. Claro.
Hay que discernir. Ahora, porque usted compró la yuca, pero usted no sabe si el que se la vendió en la tienda, qué prácticas tenga. Usted fue al supermercado, compró el aceite, pero usted no sabe si el gerente es un satanista que pactó todo eso para vender bastante. Entonces, el discernimiento nos ayuda a tener una vida. El discernimiento nos ayuda a tener una vida espiritual en victoria. Porque yo me lo comí confiada, lo oré, sí, pero confiada 100%. Pero enseguida, cuando me di cuenta, yo discerní. Dije, epa, esto es de Dios. Entonces, el discernimiento nos va a ayudar en nuestra vida diaria, mis hermanos. Es una herramienta para nuestra vida diaria. Estamos en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Yo estoy hablando con personas espirituales que pueden discernir, pero el natural dice, ¿qué va? ¿Quién dijo? Exacto, el espiritual sí sabe y discierne lo espiritual. Para el natural es una locura. Por eso nosotros debemos cada día estar muy firmes en el Señor, para nosotros poder manejar los dones conforme al Espíritu Santo y poder tener ese discernimiento. De pronto alguien diga allí una antena parabólica, como le quiera decir en el mundo espiritual, pero es un saber lo que Dios tiene, lo que tiene la otra persona, dónde Dios nos quiere llevar, con qué personas vamos a trabajar, quién está a nuestro alrededor. Hebreos 4:12, amén. Hebreos 4:12, y como lo decía, esto nos hace efectivos ¿en qué? Nos hace efectivos en el servicio, en la familia, en la comunidad. Esto es para todos, para edificar, mis hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada doble de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. Discernimiento va tomado de la mano de la palabra de Dios. El que estudia la palabra, el que ama la palabra, el que lee la palabra va a tener ¿qué? Discernimiento de espíritu. ¿Queremos más discernimiento? Vamos a estudiar la palabra. No nos va a parecer, ay, pero qué mensaje tan largo. Ay, pero que por qué tantas citas bíblicas. Dios te quiere dar y me quiere dar discernimiento, ¿cierto? Dios nos quiere dar discernimiento, porque el discernimiento lo da el Espíritu Santo, pero va tomado de la mano con la palabra del Señor, porque la palabra es la que discierne los pensamientos. Entonces, Proverbios 18:15, busca la palabra Proverbios 18:15. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. No vamos a profundizar en la sabiduría. Somos entendidos espiritualmente, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque somos entendidos, hicimos un esfuerzo. Hoy es día laboral, hoy es día de diligencia, hoy es día de muchas cosas, pero llegamos a la congregación porque estamos entendidos espiritualmente. Hay sabiduría. El oído de los sabios busca la ciencia, quiere más de lo de Dios, quiere más conocimiento. Y para terminar esta parte, Filipenses 1:6, busca Filipenses 1:6. ¿Qué nos dice la palabra? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que está pidiendo discernimiento, Dios lo va a dar. Ahora, el discernimiento se entrena. Es como el que maneja un carro, es como el que maneja una moto, es como el que tiene algún electrodoméstico, hermano. Con el tiempo lo maneja mejor, ¿cierto? Ay, yo no sabía que este botoncito era para esto. Y aprendió yo no sé quién me dijo, no voy a decir el nombre, pero ya me acordé quién fue. Ay, que no sabía que los limpiavidrios eran con un botón o algo así. Ya después de un tiempo, con la luz. 5 años después, así es el discernimiento.
5 años le tomó a la pastora manejando el carro casi todos los días. 5 años le tomó para saber dónde estaban las luces altas. Después, igual es el discernimiento. Tenemos el don, pero nos tomó un tiempo adiestrarnos en el don. Nos tomó un tiempo, hermano. A uno les tomará más que a otro, ¿cierto? A uno, pero lo importante es que lo anhelemos, que seamos perfeccionados cada día. Y vemos ejemplos como en primer libro de Reyes. Busca en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, amén, del 16 en adelante. Vemos este caso, no lo vamos a estudiar todo, en el caso de las rameras que vinieron al rey y se presentaron delante de él. Estaba allí Salomón, ¿verdad? Y se dio la situación. Aquí dice, esta parte dice, aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y empieza ella a hacer el recuento. El uno murió, el otro quedó vivo. Entonces, ¿cuál? No, el mío es mío, este es mío. Las dos se lo peleaban. ¿Qué tuvo él? Él discernió el amor de la mamá. Cuando lo iban a, bueno, para que no peleen, mira la sabiduría de este hombre, pero también el discernimiento. Cuando lo iban a dividir, bueno, para que no peleen miti, no hay problema. La mamá, claro, no iba a permitir que a su hijo, él lo discierne, ¿verdad? Y se lo entrega a ella, la que no quería que lo dividieran en dos. Entonces, este es un ejemplo de discernimiento. Él discernió el amor de madre. Tuvo la sabiduría de tomar la decisión, pero también porque eran dos mujeres. Y él necesitaba saber cuál era la mamá. Y ahí se conecta con ¿qué? Con discernimiento, mis hermanos. Marcos 9, del 25 al 26. Marcos 9, 25 al 26. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero mira el discernimiento de nuestro Señor. Mira cómo el Señor le pone, hermano, nombre y apellido, espíritu mudo y sordo. Lo tenía claro, lo identificó, hermano. El Señor sabía lo que se estaba moviendo ahí. No era algo carnal, no era una enfermedad física. Detrás del proceso lo que había era un demonio, era un espíritu, hermano. Y él le llama por su nombre y le echa fuera. Y para que este muchacho recibiera la liberación de parte del Señor. ¿Qué don se manejó allí, hermano? Discernimiento. Mira el nivel de Jesucristo, porque por lo menos en ocasiones sabemos si esto es demoníaco, pero también debemos de, Señor, muéstrame qué demonio, para ser eficaces a reprender. Sí, mi hijo o mi familia o esto y lo otro está haciendo, pero ¿dónde viene? ¿Cómo se llama el demonio? ¿Qué espíritu le está impidiendo caminar con Dios? Jesús tenía el don, obviamente, 100% Dios, el ungido. Pero la iglesia también, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces, qué bonito saber qué se está moviendo, la fuente, y hasta con nombre y apellido. No es lo mismo, ¿verdad? Que aquí a ti te digan por lo menos, sí, la persona vive por lo menos en Recreo o en Delicia. Por allá por el Club de Leones, la iglesia está por el Club de Leones. Ay, la persona empieza a dar vuelta por el Club de Leones, va para allá, va para acá. De pronto, como no le dieron dirección, se pasa. Pero cuando le dicen la dirección, carrera 38, 65, 65, es más fácil que llegue, ¿cierto? Eso el Señor sabía, discernía, mis hermanos. Cuando vamos a primer libro de Samuel, capítulo 25, en primer libro de Samuel, del versículo 32 al 33, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Esta mujer estaba allí, Abigail, hermano, le impides, ¿verdad?, llegar a David a cometer algo, un homicidio, algo que no convenía. Después ella
ella termina casándose con él. Él se la lleva como una de sus esposas, porque tuvo varias. Pero él dice, bendito sea tu razonamiento. Bendita tú que me has estorbado. Y mira cómo él reconoce, ¿cierto?, que esta mujer tuvo una revelación, algo de parte del Señor para que él no cayera en algo que no debía cometer, porque ya Dios estaba en el asunto. El esposo de ella cae muerto después, ella queda viuda y se casa con él. Él se la lleva como esposa. Hebreos 16, del 16 al 18. Hebreos 16 del 16 Hebreos no tiene 16. Bueno, aquí tú cometí un error. Sí, puede ser 6. Sí, porque sí. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor, vamos a leer que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El Señor juró por su propio nombre bendecirnos, mis hermanos. Pero aquí habla de la inmutabilidad, me llama esta parte, inmutabilidad de su consejo. Es inmutable. Él es inmutable. Cuando Dios dice que es así, hermano. Así 10 amigas le digan que no es así. Es así, así. Ese no era. Que la no era. No era. Por eso le llaman no era. Ella no era. Y punto. No era. Esa no era. Inmutabilidad de su consejo. El discernimiento nos conecta con Dios y encontramos la inmutabilidad de su consejo. Conectados con Dios a través de la palabra, a través del amor, acompañado de ciencia y conocimiento. El amor puro, solito, nos lleva a ser emocionalistas, a tomar decisiones con el corazón. Hermano, el ministerio no se toma con el corazón las decisiones, se toma con la voluntad del Señor. La familia, si mamá es tan corazón, hermano, malcría. Si papá es puro corazón, se lo pasan por la faja. Si el maestro es puro corazón, tendrá unos alumnos que los tiene aquí arriba. Porque les das la uña y cogen todo el brazo, ¿cierto? Entonces se requiere, sí, amor, pero conciencia y conocimiento. Colócate en pie. Señor, gracias por esta palabra. Ora a Dios, dile, Señor, dame discernimiento, Padre. Dame discernimiento.